Bienvenidos nuevamente. Estamos en la sesión número 2 del curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. En esta segunda sesión vamos a ver cuál fue el proceso de redacción, cómo fue que se llegó de la predicación de Jesús y las enseñanzas y la vida de Jesús a tener los evangelios como los tenemos el día de hoy. Les recuerdo que en la clase anterior vimos que son 4 retratos distintos. Supongamos que aquí tenemos a Jesús en el centro. Y estos 4 evangelistas lo que quisieron fue escribirnos palabras y hechos de lo que Jesús dijo e hizo. No quieren darnos una historia, que los 4 me pasaran exactamente en la misma historia, sino que el Espíritu Santo quiso inspirar a cada uno de ellos para que ellos nos dieran 4 retratos distintos, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con su interés personal, pero son 4 retratos sobre Jesús de Nazaret. Aquí tenemos, como siempre, los subtemas que vamos a ir viendo, que son primero de Jesús a los evangelios. Segundo, ¿cuál fue la tradición escrita que existió antes de los evangelios como nosotros los tenemos ahora? Un fenómeno que se conoce como la cuestión sinóptica, cómo se formó cada uno de los 4 evangelios y algunas notas que vamos a destacar sobre cada uno de los evangelios. Vamos entonces al primer tema, que es de Jesús a los evangelios. Esto es muy, muy importante. La tradición, la fuente primera de donde se forman los evangelios, de donde brota toda la predicación, es la vida de Jesús de Nazaret. Todo el ministerio público de Jesús, que inició en el otoño del año 27 y terminó el jueves 6 de abril del año 30. Jesús predicó, pero predicó, si leemos los evangelios, encontramos discurso de Jesús, encontramos diálogos de Jesús con diferentes personas, pero también encontramos obras que hizo Jesús, las que nosotros a veces llamamos milagros. Pero no siempre fueron nada más milagros, sino quizá algún gesto de Jesús, algún encuentro de Jesús con alguna persona, algún signo que Jesús hizo que algún elemento de la naturaleza obrara de una manera extraordinaria. Pero todo eso lo resumimos así. Jesús de Nazaret predicó con su vida y con palabras, es decir, de palabra y de obra, a partir del inicio de su ministerio público, que fue en el otoño del año 27, hasta el jueves 6 de abril del año 30. Dijimos, Jesús habló y Jesús obró signos, obró señales, pero Jesús no escribió absolutamente nada. Cuando terminó Jesús su ministerio público, murió, resucitó, y a partir de la resurrección, el día de la ascensión, tenemos que les da un mandato a los apóstoles. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, por favor. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Es el día de la ascensión. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, y el día de la ascensión, en la última aparición a los discípulos, les dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo que más nos interesa en este momento. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Cuál fue entonces la última encomienda que Jesús dio a los apóstoles el día de la ascensión, según el Evangelio de San Mateo? Enseñen todo lo que yo he enseñado. Y una vez que enseñan lo que yo he enseñado, la gente va a querer seguir. La gente va a querer conocerme más, pero hay que enseñar quién es Jesús. ¿Cómo van a enseñar los apóstoles? Los apóstoles van a predicar también de manera oral. Tampoco van a escribir nada, sino que la primera enseñanza que dieron los apóstoles fue de manera oral. Vamos a irnos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después de los 4 evangelios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero leer el capítulo 1
Voy a leer el versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es otra vez el día de la ascensión, pero ahora tenemos la recensión del libro de los Hechos. ¿Qué dice Jesús? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si pasan una hoja, vamos a encontrar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y tenemos el relato del día de Pentecostés. Pero quiero fijarme en el versículo 14 en adelante, porque no es el momento de estudiar el relato de Pentecostés, simplemente esa promesa de Jesús de Hechos 1:8 se cumplió en el capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Jesús resucitado envía de junto al Padre el Espíritu Santo prometido como fuerza para que los apóstoles puedan dar testimonio sobre Jesús. Jesús no les dijo, vayan y den clases de Jesús de Nazaret. Les dijo, enseñen lo que yo les enseñé. Y segundo, van a dar testimonio de mí. Van a transmitir el testimonio de lo que ustedes han visto y han escuchado que yo prediqué. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 14, cuando la gente no se explica qué es lo que ha sucedido con los apóstoles, que han tenido un cambio tan radical, nosotros sabemos que fue por la venida del Espíritu Santo, Pedro dice en el versículo 14, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, levantó la voz y dijo, no escribió, sino que va a dar un testimonio oral sobre quién es Jesús. Y les dice, versículo 15, no estamos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta Joel y cita Pedro todo el texto de Joel, pero Pedro está predicando de una manera oral. ¿Y qué predicó Pedro? En el capítulo 2, versículo 22, voy a ir leyendo del versículo 22 al 36, pero me voy a saltar algunos versículos para resaltar y destacar lo que nos interesa. ¿En qué consistió la predicación oral de los apóstoles? En otras palabras, diríamos hoy, ¿de qué fueron sus clases? ¿Sí? Pero no son clases, es un testimonio. ¿Y en qué consistió ese testimonio? Capítulo 2, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de unos impíos. Resume la vida de Jesús. Y en el versículo 32 dice, pero Dios resucitó a este Jesús. Segundo, todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Versículo 36. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es decir, la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Jesús constituyó el núcleo de la predicación primitiva de la iglesia. Decimos primitiva porque es la primera predicación, pero no era una predicación nada más, era una proclamación. A los apóstoles les decían, parecen borrachos ustedes de felicidad, ¿qué es lo que les pasa? Y dice Pedro, es que hemos comprendido, el Espíritu Santo nos ha hecho ver las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, su Hijo. Y lo que nosotros predicamos es Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios, que vino, que habló, que obró signos y prodigios, milagros entre la gente, cómo los judíos lo entregaron en manos de los romanos, cómo fue muerto y sepultado. Pero dice Pedro, pero cómo Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros fuimos testigos de ello.
y subió a la derecha del Padre, está sentado junto al Padre y Él es el Cristo y Él es el Señor. Esa primera predicación es una proclamación, es un grito de alegría, más que una predicación, un grito de alegría, un anuncio de una situación nueva. Hay algo que vale la pena, acérquense, vengan a escuchar algo diferente, vengan a escuchar algo nuevo. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de las personas? Versículo 37. Al oír esto, la gente que antes decía que estaban borrachos, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Porque si esto es estar como ustedes, ¿qué tenemos que hacer para estar así? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis como nosotros el don del Espíritu Santo. Versículo 40. Con muchas otras palabras. Estamos insistiendo ahorita en la tradición oral. Con muchas otras palabras les conjuraba y les exhortaba y les decía, poneos a salvo de esta generación perversa. Y después de esto, después de este testimonio oral de Pedro y los 11, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en la clase anterior habíamos comentado, aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Esto lo hemos leído ¿para qué? Para que observemos cómo fue naciendo la fe cristiana. La raíz y la fuente de toda la predicación es la persona de Jesús, que habló y que actuó. Y después le siguió la tradición apostólica, es decir, lo que los apóstoles enseñaron sobre Jesús de Nazaret. ¿Qué hicieron los apóstoles? Cumplir con el mandato que Jesús les dio. Enseñen. ¿Qué vamos a enseñar, Jesús? Lo que yo les he enseñado. Los apóstoles salieron y predicaron eso. Entonces, el primer momento de la predicación fue oral. Fueron las enseñanzas orales de Jesús y de los apóstoles. Nadie fue detrás de Jesús tomando apuntes de lo que Jesús decía. Nadie fue grabando a los apóstoles. Nadie se imaginaba la fe cristiana tan enorme que iba a crecer de este puñadito de hombres que estaban dando un testimonio sobre Jesús de Nazaret. Pero pasado el tiempo, pasado el año 30, se empezaron a escribir los primeros intentos de recopilar recuerdos y tradiciones sobre lo que Jesús hizo y dijo. Podemos pensar, a partir del año 40, 50, quizá empieza a desaparecer la primera generación de los apóstoles, testigos oculares de la vida de Jesús, y probablemente los discípulos de los apóstoles dijeran, oiga, valdría la pena anotar esto otro. A mí me llamó la atención este recuerdo sobre el encuentro de Jesús con la samaritana. A mí me llamó la atención este otro prodigio que Jesús hizo. Y entonces se empezaron a escribir de manera aislada recuerdos y tradiciones de cosas que Jesús dijo e hizo, pero insistimos mucho en esto, lo que Jesús dijo e hizo. No estamos diciendo se empezó a escribir la historia de la vida de Jesús, ni se empezó a escribir la biografía de Jesús, sino recuerdos de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Y más adelante, a partir del año 64, fue Marcos, el primer evangelista, que toma todos estos recuerdos y los integra en un relato que nosotros llamamos evangelio. Es decir, integró todos estos relatos en una misma obra. Recordemos entonces cómo Jesús predicó de viva voz, con palabras y obras, pero no escribió nada. Cómo los apóstoles, fieles al mandato del Señor, como hemos leído en el Evangelio de San Mateo, hicieron lo mismo que Jesús. ¿Qué hicieron? Hablaron y actuaron. ¿Y qué hablaron y qué actuaron? Lo mismo que Jesús dijo e hizo. ¿Y qué hicieron? Realizaron prodigios ellos mismos. Jesús predicó e hizo obras. Los apóstoles hicieron lo mismo. Vamos a abrir ahora rápidamente el Evangelio de San Marcos, al final en el capítulo 16, en el versículo 15. Desde el versículo 15. Es el día de la ascensión en el Evangelio de San Marcos. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación.
El que haya oído la buena nueva, crea y sea bautizado se salvará. El que no, se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Es decir, que Jesús les anticipó y les dio este poder suyo de hablar y de realizar prodigios ellos mismos. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se aparece resucitado, les dice, como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. A lo mismo, a lo que Jesús hizo, a hablar y a acompañar con signos su predicación. Bueno, la tradición evangélica primitiva entonces empezó a escribir y encontramos un conjuntito de fragmentos aislados. Algunas personas tenían el recuerdo de palabras de Jesús, otras personas recordaban curaciones, otras personas recordaban acciones simbólicas de Jesús, cosas que Jesús hizo que en ese momento no se entendieron bien. Pensemos la expulsión de los vendedores del templo, una acción simbólica. Una cosa se veía, otra cosa más profunda quiso enseñar Jesús. Encuentros de Jesús con diferentes personas, dijimos la samaritana, pero Jesús se encuentra con Nicodemo, encuentra a 2 ciegos. Todos estos recuerdos empezaron a agruparse y así nacieron los primeros evangelios. Dijimos que fue San Marcos el primero que hizo una tradición evangélica. ¿Cómo le hizo? Las palabras y las acciones de Jesús se empezaron a reunir por temas. Y entre los años 40, 50, es decir, 10 a 20 años después de la muerte de Jesús, se dieron los primeros intentos de poner por escrito recuerdos y tradiciones evangélicas de lo que Jesús hizo y dijo. Y como hemos mencionado, fue Marcos el primero que los dispuso en un relato continuo. Pero hay que hacernos esta pregunta. Han pasado ya 10 o 20 años de la muerte de Jesús. La pregunta que nos hacemos es, ¿tendremos en los evangelios materialmente tal cual sucedieron los hechos y materialmente las palabras de Jesús? ¿O tendremos palabras que Jesús pronunció reflexionadas dentro de la comunidad cristiana a la luz del Espíritu Santo de Pentecostés, que hizo comprender a los discípulos en profundidad todo aquello que Jesús había dicho y hecho? Hay un texto en el Evangelio de San Juan que dice, Jesús, los discursos de despedida. Me voy a ir, se entristecen los apóstoles y Jesús les dice, no se entristezcan, de verdad van a estar mucho más felices porque voy a regresar, voy a enviarles al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer 2 cosas. Les va a enseñar y les va a recordar, es decir, les va a hacer comprender en profundidad todo lo que yo he hecho. De manera que, aunque no tengamos la palabra materialmente histórica como la pronunció Jesús hacia 10 o 20 años, sí tenemos una palabra que Jesús dijo, enriquecida con la reflexión de los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra mucho más valiosa, es una palabra mucho más rica que si yo nada más tengo al Jesús de la historia. Y hay que ser cuidadosos con esto. Hay una tendencia hoy a escribir libros sobre Jesús, el verdadero Jesús histórico. Perdón, el verdadero Jesús no es nada más el Jesús histórico. El verdadero Jesús es el Jesús histórico, pero es el Jesús de la fe. Si quitamos el elemento de la fe, destruimos la persona de Jesús. Entonces no busquemos historia en los evangelios, sino busquemos qué es lo que el Espíritu Santo nos quiso comunicar a través de lo que Jesús dijo e hizo y que los escritores evangélicos nos entregan en 4 libros que llamamos los evangelios. Todo esto nos tiene que llevar a una reflexión también. Lo primero que hubo en la iglesia fue la tradición apostólica. Primero Jesús, pero después la tradición oral, la predicación oral de los apóstoles, que fue pasando de generación en generación. Digamos que este gran círculo azul es la tradición apostólica, todo lo que los apóstoles predicaron sobre lo que Jesús hizo y dijo. Pasó el tiempo, recuerdan, y algunos quisieron poner por escrito cosas
para que no se fueran a olvidar sobre lo que Jesús hizo y dijo. Pero no todo lo que los apóstoles dijeron sobre Jesús está escrito. No todo lo que Pedro predicó se escribió, no todo lo que Juan predicó se escribió. Esa es tradición apostólica que va pasando de generación en generación. Pero una porción de la tradición apostólica que quedó escrita es lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. De manera que lo primero que hubo en la iglesia fue la tradición apostólica. Segundo, lo más amplio, digamos, la mamá que da origen al Nuevo Testamento es la tradición apostólica. El Nuevo Testamento es parte de la tradición apostólica escrita. El resto de la tradición apostólica ha pasado de generación en generación de manera oral. Una vez que hemos establecido que primero fue la tradición oral, vamos a ver este tema que se llama la cuestión sinóptica. ¿Y a qué nos referimos? Vamos a leer este texto. Leyendo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que tienen entre sí muchas semejanzas, pero también hay diferencias entre ellos. ¿Cómo explicar que por un lado se parezcan mucho, pero por otro lado tengan diferencias? A este problema en el estudio bíblico se le conoce como la cuestión sinóptica, de manera que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Se ha investigado mucho sobre este tema desde los primeros siglos del cristianismo y se han dado intentos por dar explicaciones. ¿Cómo es posible? Yo los pongo los tres así como en un tríptico y se parecen mucho. Empiezan con el ministerio público de Jesús, van llevando a Jesús alrededor del mar de Galilea, termina su ministerio público caminando hacia Jerusalén, llega a Jerusalén para su pasión, muerte y su resurrección. Pero no son iguales. ¿Cómo explicamos esas semejanzas y esas diferencias? Bueno, a lo largo de estos estudios se han dado diferentes hipótesis o teorías que se conocen así. La primera es la teoría de las dos fuentes y la segunda es una teoría que se llama teoría del Evangelio primitivo de Mateo en arameo. Y vamos a dar un intento de explicación. La primera es sencilla. Se parecen, pero no son iguales. Ustedes van a notar las diferencias. En su libro de Jesús de Nazaret también tienen la explicación. Pero la primera teoría que se conoce como la teoría de las dos fuentes es la teoría que ha gozado de mayor popularidad entre las dos porque es más sencilla, es más fácil entender el hecho sinóptico o la cuestión sinóptica entre los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, ¿qué es lo que dice esta teoría? Primero, que lo primero que hubo siempre fue la predicación oral de los apóstoles. Y dice la teoría que a partir de la predicación de San Pedro, escuchada por San Marcos, Marcos escribió su evangelio. Esto es lo que dice esta teoría. Marcos fue discípulo de Pedro, incluso Pedro le llega a llamar en una de sus cartas mi hijo Marcos, de todo lo que lo quería. Y Marcos escribió el evangelio de Marcos, de manera que si quiero escuchar la predicación de Pedro, no tengo que hacer más que leer el evangelio de San Marcos. Pasa un poco el tiempo, ya tengo aquí tradición escrita, primer momento oral, segundo escrita, y se escriben el Evangelio de Lucas y el Evangelio de San Mateo. ¿De dónde toman sus fuentes Mateo y Lucas para escribir? Los dos han leído a Marcos y los dos toman el Evangelio de San Marcos y hacen sus evangelios. Pero no solo el Evangelio de Marcos, sino que también hay un documento que se conoce como la fuente Q, o fuente suplementaria, que también es un documento original que contiene palabras y obras de Jesús, y también de ella se alimentaron Mateo y Lucas. Habiéndose alimentado Mateo y Lucas del Evangelio de Marcos, tienen semejanzas. Habiéndose alimentado de la fuente Q, tienen semejanzas. Pero Marcos nada más se inspiró en Pedro. Mateo y Lucas, además de Marcos y de la fuente Q, tienen fuentes propias. Por eso Lucas tiene datos que no tiene Mateo y Mateo tiene datos que no tiene San Lucas, porque cada uno tiene fuentes propias. Entonces, esta teoría es muy sencilla. ¿Cómo se formó el evangelio? Primer evangelio que hubo fue el evangelio de Marcos, que viene de la predicación oral de San Pedro, y después Mateo y Lucas
se tomaron como referencia el Evangelio de Marcos, otro documento que existía que se llamaba la fuente Q. Además tenían fuentes propias y escribieron su evangelio. Si se fijan, es una teoría bastante sencilla. La cosa se empieza a complicar en la segunda teoría, que se llama así, tiene hasta un nombre largo. Teoría de un evangelio primitivo de San Mateo en arameo. Ese es el nombre de la teoría. Primera cosa en lo que nos vamos a fijar, como siempre, todo empieza con la predicación oral y va a pasar después a ser escrita. La predicación oral viene desde Jesús. Jesús muere en el año 30 y él predicó oralmente. Después habíamos dicho, empezaron las tradiciones orales de los apóstoles entre los años 30 y 40, que también fue de manera oral. Y se empiezan a dar pequeños intentos de poner la predicación oral por escrito. Esta teoría dice, de la predicación de los apóstoles surgieron dos documentos primitivos. Primitivos, vamos a decir, lo primero que se escribió. ¿Cuáles son, según esta teoría? Un documento que se conoce así, Evangelio primitivo, probablemente del apóstol Mateo, escrito en arameo, al que vamos a llamar con las siglas MA, Mateo Arameo, escrito entre los años 40-50, pero que fue traducido al griego. Y no lo tradujo una sola persona, sino que tuvo varias traducciones al griego. Y lo mismo pasó con el segundo documento que surgió al principio, después de que se intentó poner la predicación oral por escrito. Una fuente que llamamos fuente suplementaria, que es lo mismo que la fuente Q, que es un antiguo escrito de palabras de Jesús, de los mismos años, entre el 40 y el 50, también escrita originalmente en arameo, le llamamos fuente suplementaria aramea, con también traducciones al griego. ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar con esta teoría? ¿Por qué los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo se parecen, pero por qué son diferentes? Entonces, como esta teoría venimos explicándola como cronológicamente, teníamos que predicación oral de Jesús en el año 30, predicación oral de los apóstoles entre los años 30 y 40, primeros intentos de poner la predicación oral por escrito entre los años 40 y 50, en dos documentos primitivos, el Evangelio primitivo de San Mateo en arameo y la fuente suplementaria en arameo. Pero estos documentos fueron traducidos al griego porque el habla común del mundo grecorromano era el griego. Y un señor hace una traducción del Mateo arameo y se llama Mateo griego este cachito. Otro señor hace otra traducción, otro señor hace otra traducción. ¿Cómo explicamos las semejanzas entre los tres evangelios? Bueno, habíamos dicho que el primero que escribió un evangelio fue Marcos y que Marcos se había alimentado de la predicación de Pedro y también de alguna traducción, dice esta teoría, de el Mateo arameo al griego. De esta traducción vamos a decir. Viene San Lucas y Lucas dice, yo voy a tomar el evangelio de Marcos. Voy a tomar una traducción del Mateo arameo, pero fíjense cómo no es la misma que tomó Marcos. Quizá Lucas tiene una traducción de este evangelio, pero de otro traductor. Y Lucas además toma alguna traducción de la fuente suplementaria aramea ya traducido al griego y fuentes propias. De manera que Marcos tiene dos fuentes, si nos fijamos. En cambio, Lucas tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Y luego viene Mateo, que sigue un poco la misma metodología de San Lucas. Toma, primero que nada, el Evangelio de Marcos. Después, alguna traducción griega del Evangelio primitivo del apóstol Mateo. Alguna traducción griega de la fuente suplementaria y también tiene fuentes propias. ¿Por qué son semejantes los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo? Porque tienen como fuente común estos dos documentos antiguos con diversas traducciones. Y estas diversas traducciones, además de las fuentes propias, establecen las diferencias. Entonces, por un lado, tengo semejanzas
por otro lado tengo diferencias y a eso le llamamos la cuestión sinóptica. Y si se fijan, a Juan lo tenemos aparte. Juan es un evangelio bastante independiente. Si los ponemos en un tríptico, los vamos a poner al final de esta sesión. Vamos a notar cómo los tres sinópticos se parecen, siguen el mismo plan, tienen el mismo esquema y San Juan es un poquito diferente. Esperemos que estas teorías hayan quedado más o menos claras. Tienen su libro, si desean volverlas a repasar, ahí pueden encontrar el material también. Ahora vamos a ver la formación de los evangelios. ¿Cómo fue que estos evangelios decidieron qué fuentes tomar, qué relatos colocar o no? Primera cosa que tenemos que destacar es que cada uno de los evangelistas, aunque hayan usado las mismas fuentes, no son copistas. Hoy es muy de moda el copy-paste. No. Ellos eran verdaderos autores, es decir, cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Cada uno de los evangelistas tiene un estilo, cada uno viene de una cultura distinta. Cada uno tiene determinado énfasis de la persona de Jesús que quiere subrayar. Por ejemplo, San Lucas es muy evidente que lo que más le interesa subrayar de Jesús es su misericordia. Y entonces a cada rato nos va a presentar a Jesús misericordia. Y, por ejemplo, en el relato de las negaciones de Simón Pedro, Marcos las narra fuertes, Mateo las narra fuertes, el mismo Juan las narra fuertes y Lucas las reduce a unos pequeños rengloncitos. No las oculta, pero las narra con más misericordia porque él quiere destacar ese aspecto de la persona de Jesús. Otra cosa que cada evangelista toma en cuenta es que tienen un auditorio distinto. Uno escribe en Grecia, otro escribe en Antioquía de Siria, otro escribe en Éfeso. Entonces, ¿a quién le estás escribiendo? ¿Desde dónde estás escribiendo? ¿En qué año estás escribiendo? ¿A dónde ha llegado la reflexión de la comunidad cristiana en los primeros años? Un ejemplo, el Evangelio de Marcos, que fue el primero, más o menos del año 64, está lleno de milagros. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y ahí tiene 18 milagros. Digamos que el cuerpo del Evangelio de San Lucas son los milagros. Pasa el tiempo, viene el Evangelio de Lucas en el año 75, el de Mateo en el año 80 y en el de San Juan, que ya es el año 90-100, ya es fines del siglo I, se nota la madurez de la comunidad cristiana y de la fe cristiana, porque Juan nada más pone 7 milagros. 7 signos, y ni siquiera les llama milagro, signos. Es decir, la fe del año 90-100 que se ve en el Evangelio de San Juan es una fe más en la persona de Jesús que en las obras que hizo Jesús. Eso nos habla de una fe más madura. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Cada uno de los autores, inspirados por el Espíritu Santo, hablando sobre Jesús de Nazaret, cada uno, sin embargo, es verdadero autor. Cada uno escoge ciertas cosas, sintetizan otras. Por ejemplo, Marcos no escribe la infancia de Jesús. A San Juan tampoco le interesó. Lucas y Mateo dicen, no, yo sí la tengo que poner. Juan dice, yo para qué la voy a poner si ya sé que Jesús es el verbo eterno de Dios y arranca su evangelio con una introducción, un himno al verbo hecho carne. Alguien me está dando la verdad y otro la mentira, no. Todos me están dando un retrato de Jesús según el Espíritu Santo les inspira a estos hombres sagrados para que escriban lo que Él quiere. Y así toma a Marcos con la forma de ser de Marcos, con el estilo abrupto de Marcos, toma a Mateo con su solemnidad y su sobriedad para escribir un evangelio muy estructurado, muy sobrio, toma a Lucas lleno de misericordia, interesado por el papel de la mujer y lo hace escribir sobre Jesús, pero resaltando estas cualidades de Jesús, y luego el Evangelio de San Juan, que es una teología altísima, que probablemente veamos muy poco en el curso de Jesús de Nazaret y algún día se animen a tomar también el curso del Evangelio de San Juan. Finalmente, tenemos aquí un mapa. Este mapa es el Imperio Romano en el siglo I. Todo lo amarillo era la extensión del Imperio Romano y todas estas que tienen en mayúsculas son las provincias del Imperio Romano. Por ejemplo, Jerusalén está en Judea, la provincia romana de Judea.
Entonces, ¿dónde escribe cada uno de los evangelistas? Vamos a tratar de siempre leerlos en orden cronológico. Marcos fue el primero en escribir y escribe en Roma entre el año 64 y 70. Estando en Roma entre el año 64 y 70, me encuentro en tiempos de la persecución de Nerón a los cristianos. Entonces, ¿a quién va a escribir San Marcos? A los cristianos perseguidos en Roma del año 64 al 70. Luego tenemos el Evangelio de Lucas, un médico griego. ¿A quién le va a escribir Lucas? Un médico griego. Pues le va a escribir a gente de la región de Grecia, toda la gente de Macedonia, la provincia de Acaya. No sabemos hasta dónde llegaría su evangelio, pero escribe para el mundo griego, cristianos venidos del mundo griego. Acá tenemos a San Mateo, ¿sí? Que escribe en la provincia de Siria, en una ciudad de por aquí que se llamaba Antioquía de Siria, hacia el año 80. ¿Y a quién escribe San Mateo? Lo vamos a ver más adelante también. A judíos convertidos al cristianismo. Vamos a recordar, Marcos, cristianos perseguidos en Roma durante Nerón. Lucas, gente del imperio grecorromano, pero de habla griega, de cultura grecorromana. Mateo, sobre todo a judío cristianos, es decir, cristianos que han venido del judaísmo. Y el Evangelio de San Juan, decimos, es universal. Juan escribe para que creamos. Ese es su único objetivo. No tiene un público en específico al que le quiere escribir. Cada uno de los evangelistas tiene destinatarios distintos. Hemos dicho que Marcos escribe para cristianos del mundo gentil, es decir, no judíos perseguidos en Roma. Vamos a hacer una aclaración de una vez. El judaísmo en tiempos de Jesús, dividía el mundo entre judíos y gentiles. ¿Es usted de raza judía? No. Ah, perfecto. ¿Es usted gentil? Oiga, pero yo soy musulmán, yo soy cristiano, me da igual. Para mí judío, usted es un gentil. Entonces, en los primeros años del cristianismo, hubo cristianos provenientes de dos mundos distintos. Cristianos que venían del judaísmo, como fueron los apóstoles, la Virgen, o cristianos venidos del mundo gentil, es decir, que no eran judíos. Bueno, Marcos escribe para cristianos vendidos del mundo gentil que eran perseguidos en Roma. Lucas también escribe a cristianos venidos de la gentilidad, pero en el imperio grecorromano, no nada más en Roma. Mateo, hemos dicho, para comunidades cristianas de origen judío, y Lucas para cristianos de la provincia, Juan, para cristianos de la provincia romana de Asia, pero es un evangelio, dijimos, con tintes un poquito más universales. Ahora, bien importante, cada evangelista va a presentar a Jesús bajo un enfoque distinto. ¿Qué es lo que más le va a interesar a San Marcos? ¿Qué es lo que quiere enseñar Lucas? Primero que nada, un evangelio no es un libro. Un evangelio es una buena noticia que me quiere enseñar quién es Jesús de Nazaret. Pero cada uno, dijimos, bajo su ángulo de percepción. Para Marcos, Jesús es el Mesías descendiente de David. El Hijo del Hombre, del que hablaba el profeta Daniel en el capítulo 7. Un Mesías medio celeste, medio humano, a quien Dios le entrega todo el poder y todo el reino. Y es también el Hijo de Dios. Aquí tenemos diversos textos que pueden ir leyendo. Vamos a leer Marcos 1:1 primero, nada más para ver algunas de estas cosas que queremos destacar en cada evangelio. Marcos 1:1 dice, voy a empezarles como a traducir. Comienzo de la buena noticia de Jesús, que es el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Qué está escribiendo Marcos? ¿Cuál es su interés? Escribir que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Me voy ahora al Evangelio de San Lucas. Vamos a abrir nuestro Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Y van a notar el estilo bien diferente. Como San Lucas quiere destacar, primero se presenta como un historiador, dice que él ha estudiado mucho, pero él tiene mucho interés en presentar a Jesús también
como como el descendiente davídico que viene de una joven virgen. Vamos a leer Lucas 1, 31 al 35. Lucas 1, 31 al 35. Desde el versículo 30. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es un descendiente de David, por lo tanto, el Mesías. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y María respondió al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. ¿Qué le interesa a San Lucas? Presentar a Jesús como el descendiente davídico concebido en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Y destacábamos que Jesús está siempre lleno de la misericordia de Dios. Vamos a leer el capítulo 5 de San Lucas en el versículo 31. Lucas 5, 31. Dice Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. Yo no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios encarnada en Jesús de Nazaret. Eso es lo que quiere enseñar San Lucas. Mateo tiene un interés particular, porque como Mateo escribe para judíos cristianos venidos del judaísmo, entonces Mateo quiere enseñar a Jesús como el Mesías que están esperando, el maestro por excelencia, como un nuevo Moisés. Y entonces vamos a leer, por ejemplo, Mateo, ¿cómo vemos? Mateo 1, 22. Como a cada ratito, en el Evangelio de San Mateo vamos a encontrar este estribillo. Mateo 1, 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y cita el texto de Isaías 7:14. Luego en el capítulo 2, versículo 5, en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 15, Jesús estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes y así se cumplió lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Este es un recurso que usa San Mateo para su auditorio judío cristiano para demostrarles que Jesús es el Mesías anunciado en las Escrituras. También se interesa por presentar a Jesús como el maestro por excelencia. Vamos al capítulo 4, versículo 23. Dice, recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia de Dios que viene a reinar y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. ¿Cuál es la primera actividad de Jesús mencionada ahí? Él es el maestro por excelencia. Y si siguen leyendo el Evangelio de San Mateo, cuando cambias de escena y dice, y Jesús estaba en la orilla del mar enseñando, y cambia de escena y Jesús estaba enseñando. Y luego Jesús es como un nuevo Moisés para San Mateo. Jesús es como un nuevo Moisés que escapó de la muerte de un gobernante cruel, que vivió en Egipto como Moisés, que regresó de Egipto para formar el pueblo de Dios, etc. Y a Mateo le interesa mucho enseñar a Jesús como el Señor, lleno de poder. En cambio, Juan, vamos al Evangelio de San Juan, vamos a decirlo de esta forma, quizás sí es un poco más fácil de comprender. Los evangelios sinópticos presentan y destacan mucho a Jesús de Nazaret en su dimensión humana, en su naturaleza humana, en su dimensión terrestre, cómo se presentaba como el Mesías descendiente de David. En cambio, San Juan proclama desde el principio del evangelio la divinidad de Jesús. Leo el capítulo 1 de Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Versículo 14,
Y esa palabra que era Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y Juan insiste en la preexistencia y la divinidad de Jesús a lo largo de todo su evangelio. Una vez que vimos quiénes son los destinatarios y cuál es el énfasis que tiene cada uno de los evangelistas sobre la persona de Jesús, vemos nada más como el plan de los evangelios, lo que comentábamos hace un momento para terminar, ¿sí? Marcos, Lucas y Mateo, que llamamos los evangelios sinópticos, si bien a Marcos lo único que le falta es la infancia de Jesús, fíjense cómo es la preparación del ministerio de Jesús y van llevando a Jesús en todo un ministerio público en Galilea, luego sale de Galilea, va caminando hasta Jerusalén y llega a Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. Es el mismo esquema en el Evangelio de San Lucas, primero en Galilea, luego en Jerusalén para su pasión y resurrección, y Mateo, aunque tiene unos nombres distintos, la promulgación del reino de los cielos, la predicación del reino de los cielos, todo esto sucede en la zona de Galilea. Aquí Jesús va saliendo de Galilea, va caminando hacia Jerusalén y llega ahí para su pasión, muerte y resurrección. Pero los hemos puesto en un tríptico, como decíamos. Y en un tríptico, pues se parece que tienen semejanzas, pero a la vez distingo que tienen diferencias. Esa es la cuestión sinóptica. Y finalmente tenemos el Evangelio de San Juan. ¿Qué tiene Juan? Un prólogo, dos partes grandes, una que se llama el libro de los signos y una que se llama el libro de la gloria. El libro de los signos es el ministerio público de Jesús. El libro de la gloria, que ocupa casi el mismo número de capítulos que el libro de los signos, es la exaltación de Jesús por la cruz y su resurrección. Muy distinto. No deja a Jesús en Galilea y lo va llevando hacia Jerusalén. En el Evangelio de San Juan, Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén constantemente. Y con eso terminamos la segunda sesión del curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. La siguiente sesión, que va a ser la número 3, vamos a empezar ya a tocar el tema de la infancia de Jesús y vamos a estudiarla sobre todo en el Evangelio de San Mateo y de San Lucas, que son los que se interesaron en transmitirnos esta enseñanza. Y regresamos a nuestra oración para darle gracias a Dios y ser parte de esta comunidad. Con la oración que el Padre compuso al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Muchas gracias.